Amigos, amigas, qué gusto contar con su presencia en este su programa Derecho para no abogados. Nos encontramos en un segmento de entrevistas más y aquí tenemos la compañía del abogado Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de la Ciudad de Quito. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Es un gusto para nosotros poder compartir las actividades que realizamos en Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, el tema a tratar el día de hoy es principalmente sobre participación ciudadana. Y actualmente la Constitución de la República del Ecuador da una mayor participación a todos los ecuatorianos en todos los ámbitos de gobierno. Entonces, doctor, queremos saber cómo podríamos definir a la participación ciudadana. Es entender que la democracia no se limita a depositar nuestro voto cada 4 años, sino que también implica controlar a nuestras autoridades e involucrarnos en la toma de decisiones. ¿Y cuál es la importancia que todos los ecuatorianos deberíamos darle a esa participación ciudadana? Es necesario entender que la toma de decisiones dentro de un Estado debe involucrar a todos los actores. Es verdad que nosotros vivimos en una democracia representativa, entiéndase la Asamblea Nacional, los consejos municipales y esta delegativa también entregada a presidentes y alcaldes, pero el desarrollo de nuestras sociedades ahora nos obliga a que cada vez más los ciudadanos se involucren y que los gobiernos escuchen a los ciudadanos. Estamos gobernando sociedades muy grandes, muy cambiantes, y si es que nosotros no escuchamos a los ciudadanos, simplemente las decisiones que se tomen pueden que no sean eficaces. Y vamos al otro lado. ¿Qué sucede cuando un ciudadano no se interesa en política? Simplemente es gobernado por quienes sí se interesan. Y ahí es cuando debe existir otro sistema de pesos y contrapesos en el cual los gobernantes tomen decisiones, pero sabiendo que los ciudadanos están detrás, fiscalizando esas decisiones y también con el interés de proponer nuevos tipos de políticas públicas o tal vez innovar en la toma de decisiones. Exactamente, es importante que todos debemos empoderarnos de esos derechos que nos embarga la Constitución sobre la participación y los diferentes niveles de gobierno, especialmente en los locales, que es lo más importante, que donde tenemos una afectación un poco más directa. Doctor, ¿qué instrumentos de participación cree usted o bajo qué condiciones los diferentes niveles de gobierno establecen para que esa participación se pueda dar? Bueno, especialmente en gobierno local yo creo que hay 3 elementos muy importantes. Asambleas locales. El hecho de que un colectivo se pueda constituir como una asamblea local y haga llegar sus preocupaciones a la alcaldía o al gobierno autónomo descentralizado es bastante válido, bastante bueno. No es difícil acceder a este mecanismo. El segundo mecanismo que tiene bastante importancia, pero que tal vez los gobiernos locales no le han dado la importancia debida, es el mecanismo de presupuesto participativo. Que nuestra colectividad pueda decidir a dónde se destinan cada uno de los recursos públicos que nosotros mismos aportamos y que de esa manera se puedan solucionar problemas concretos de ciudad o de nuestra comunidad en específico, es vital. Y finalmente la silla vacía. Este es uno de los mecanismos más innovadores que existen dentro de nuestra legislación y lo que permite a la larga es que un ciudadano pueda participar con voz y voto en la toma de decisiones de nuestros consejos municipales, de nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Estos 3 mecanismos a nivel local son fundamentales. Exactamente como usted lo menciona, la silla vacía es uno de los mecanismos de participación que últimamente ha sido de los más nombrados, pero creo que es de los que menos se ha utilizado. ¿Usted qué cree? ¿Qué tan útil ha sido hasta el momento en los diferentes GATS? Lastimosamente, dentro de mi perspectiva muy personal, los políticos tienen temor a perder un espacio dentro de su esfera de poder. Y este espacio, al ser utilizado a través de la silla vacía, por ejemplo, hace que los políticos sientan temor. Eso también ha tenido como consecuencia que lastimosamente no todos los gobiernos locales de nuestro país han desarrollado la normativa necesaria para dar paso a este mecanismo legal de la silla vacía. El mecanismo de silla vacía se encuentra reconocido por nuestra Constitución, por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pero en muchas localidades requiere de una normativa adicional, entiéndase una ordenanza, para acceder a él. En el caso de Quito, por ejemplo, ya se logró acceder al mecanismo de silla vacía, conozco que en Cuenca también y en otras localidades, pero este mecanismo debería estar garantizado para todos los ciudadanos a nivel nacional, sin ningún tipo de discrecionalidad, porque lastimosamente esta discrecionalidad es lo que afecta a que colectivos ciudadanos que tienen experiencia en diversos temas, que tienen ciertas necesidades, puedan acceder al mecanismo y participar con voz y voto dentro de lo que de una u otra manera nos interesa a todos.
¿Y qué tan efectivo cree usted que pueda ser ese sistema de silla vacía de participación? ¿Usted cree que puede ser algo que los diferentes alcaldes o consejos municipales o provinciales los puedan utilizar de manera efectiva, o solamente se va a quedar en letra muerta, o solamente como unos como meros oyentes de esas propuestas de los diferentes niveles de grupos que puedan proponer? El ejercicio de silla vacía debe realizárselo con responsabilidad de lado y lado. Cuando un gobierno local entiende la importancia del mecanismo y garantiza que los ciudadanos o los colectivos ciudadanos puedan acceder a él, y asimismo aquellos ciudadanos o grupos sociales que puedan acceder al mecanismo lo hacen con responsabilidad, inmediatamente el mecanismo se vuelve efectivo. Me voy a permitir dar una experiencia personal. Precisamente hace 2 semanas nosotros como Fundación Ciudadanía y Desarrollo terminamos nuestra participación en el Consejo Municipal utilizando la silla vacía. Fuimos la primera organización a nivel local en acceder a este mecanismo y los resultados fueron muy satisfactorios. El 95% de las observaciones que presentamos como organización a la ordenanza de gobierno abierto fueron admitidas por el Consejo Municipal. Pudimos alertar al Consejo Municipal de varias disposiciones que contravenían derechos, en este caso el acceso a la información pública, pero adicionalmente logramos que se constituya un consejo consultivo para promover aún más participación dentro del municipio de Quito en relación a principios de gobierno abierto. Esto creemos que fue para nosotros una gran experiencia, pero requirió mucho esfuerzo, de la responsabilidad de la que te hablaba. Pero también de contraparte vimos mucha falta de esfuerzo por parte del Consejo Municipal y también del municipio como institución, que al ser tal vez una institución nueva, con institución me refiero al mecanismo de silla vacía, no le dieron la importancia del caso. La falta de transparencia, la falta de información, la falta de oportunidad para acceder a esta información complica ejercer la representación de silla vacía. Entonces, ¿el mecanismo funciona? Claro, pero sí hay responsabilidad de ambas partes. Actualmente la Constitución en su artículo 95 señala los derechos de participación y enumera algunos principios en sí. Y nos habla de 2 principios muy curiosos que dice el respeto a la diferencia. ¿Qué entendemos por este respeto a la diferencia, doctor? Nosotros no podemos pensar en nuevas sociedades, en nuevos gobiernos, si no nos ponemos a dialogar con los otros. Si es que no entendemos que es necesario pasar de la crítica a la propuesta, que es necesario que nos sentemos los unos junto a los otros, independientemente de cuáles sean nuestras ideologías, nuestras creencias, y entendamos que únicamente entre todos podemos construir una mejor sociedad. Es necesario rescatar la tolerancia, una tolerancia que lastimosamente nuestros representantes políticos no han hecho una buena muestra en los últimos años y que tal vez nosotros los jóvenes somos los llamados a entender que dialogando podemos llegar a acuerdos, ya que si nuestros políticos no lo hacen, demostremos que nosotros sí podemos hacerlo. Exactamente, porque en los últimos tiempos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, existen diferentes conflictos de líderes políticos que crean conflictos, que crean problemas en sí dentro de sus mismas organizaciones o dentro de su misma sociedad y que no les permite avanzar porque no escuchan propuestas en firme, sino solamente se vuelven dictatoriales de cierta manera para las propuestas que ellos tienen pensado. Y otro principio también que nos señala es el control popular. ¿Qué tenemos por control? Vuelvo a lo que te comentaba a un inicio, debemos comprender que la participación ciudadana en democracia no debe limitarse únicamente a elegir a un candidato cada 4 años, a proponer política pública desde la ciudadanía, sino también a controlar el mandato que le hemos otorgado a nuestras autoridades. Nosotros otorgamos un mandato a nuestras autoridades y ese mandato es el que de una u otra manera se basa en la ley. Por ejemplo, con asambleístas. Los asambleístas deben legislar y fiscalizar y los ciudadanos debemos controlar que cumplan con ese mandato. Asimismo, la normativa legal ecuatoriana permite que si es que un ciudadano o un colectivo ciudadano considera que un político no ha cumplido con su mandato, inmediatamente puede utilizar la figura de revocatoria del mandato, precisamente porque los ciudadanos estamos en el derecho de exigir que nuestros gobernantes cumplan con el mandato que les hemos otorgado. Pero asimismo, estamos en el derecho de exigir que se haga un buen uso de los recursos públicos, que las políticas públicas que se están creando, ejecutando y planificando en el Estado respondan a los intereses nacionales y a los intereses ciudadanos y que de esta manera nuevamente generemos un sistema de pesos y contrapesos en el cual el ciudadano tenga un rol mucho más protagónico. Doctor, usted tocó el tema de la revocatoria del mandato.
¿Usted qué tan efectivo cree que ha sido hasta el momento la revocatoria a nivel nacional? Porque tomemos en cuenta que ha habido propuestas a nivel nacional de asambleístas, de alcaldes, pero ¿se han llegado a concretar de alguna manera los verdaderos fines y objetivos de la revocatoria del mandato? Creo que lastimosamente no se ha logrado llegar a los fines que se buscaban con la revocatoria del mandato y netamente por manejos políticos. Hemos pasado durante 10 años en el cual el hiperpresidencialismo que vivimos hizo que se controlen a las otras funciones del Estado y eso también mermó los derechos de participación, la efectividad de la participación ciudadana. Para que este mecanismo pueda ser efectivo y para que cualquier mecanismo sea efectivo, se requiere independencia de funciones, independencia de poderes. Y eso es algo que nosotros no hemos vivido y que aún no estamos viviendo. Y eso obviamente que termina desmotivando al ciudadano, desmotivando al colectivo local y dice, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué voy a presentar una solicitud revocatoria del mandato si sé que va a ser negada? Porque a la larga queda la discrecionalidad de la autoridad electoral que sabrá analizar si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos. Entonces, eso de una u otra manera no tiene que desmotivarnos. Tenemos que seguir tratando de participar y a la larga tratar de que se corrijan estos errores a la postre. He escuchado de que cuando se pide una revocatoria del mandato a nivel local, la autoridad nacional es la encargada de decidir si es que se da paso o no a esa petición. ¿Usted no cree que se centraliza demasiado también ese sistema de revocatoria? Por supuesto que sí, si es que tú planteas la revocatoria, en este caso ante un asambleísta, tiene que pasar por la autoridad nacional, pero es necesario comprender cuál es el tipo de representación que se ejerce. Si es que es un asambleísta nacional, tiene que pasar por la autoridad nacional. Creería yo, francamente, dentro de mi ideología, que si es que se tratan de representantes locales, esto debería estar totalmente descentralizado. Es necesario fortalecer nuestro sistema de descentralización. Un sistema de descentralización que en la letra está muy bien planteado, pero si es que tú te pones a fijar en la práctica, tanto al momento de tomar decisiones, de otorgar competencias, de entregar recursos o de decidir sobre derechos de democracia, de participación democrática, seguimos manteniendo un sistema muy, muy centralista. Doctor, entonces, la participación ciudadana podemos entenderlo como un sistema positivo de participación, valga la redundancia, que nos beneficia a todos los ecuatorianos si es que lo sabemos usar de una manera coherente y consciente para poder presentar diferentes propuestas que nos puedan beneficiar a nivel local o nacional. ¿Cuáles serían sus conclusiones al respecto de ese tema? Creo que es necesario entender que tal vez los mecanismos de participación ciudadana en los últimos 10 años no fueron efectivos. Pero eso no quiere decir que tengan que ser eliminados dentro de nuestra normativa legal. La participación ciudadana no es una novedad que se está implementando en el Ecuador, sino que es una corriente mundial en la cual se busca dar mayor protagonismo a la ciudadanía. Como conclusión, en primer lugar, hacer un llamado a los políticos, a los gobernantes, a nuestros legisladores, a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, no eliminarlos. Y fortalecer no implica tener un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que claramente se desvió de sus fines. Y por otro lado, el más importante, un llamado a la ciudadanía. Es necesario empoderarnos de estos mecanismos de participación ciudadana. Si es que nosotros no utilizamos los mecanismos que nos establece la ley en la participación ciudadana y pensamos que únicamente publicando un tweet o con una publicación de Facebook estamos haciendo patria, estamos muy lejos de la sociedad que realmente debemos construir. Debemos entender que la participación ciudadana y la política no funciona como una aplicación celular en la cual tú das clic y inmediatamente obtienes el resultado. Es un proceso de empoderamiento, es un proceso de participación que tiene que respetarse en todas y cada una de sus fases y que de esta manera entre todos podamos construir el Ecuador que todos queremos. Y que sean propuestas que también vengan generadas desde la academia, sobre todo, que sean las universidades del país las encargadas de fomentar ese tipo de participación e inculcar obligar a los políticos a crear una verdadera representación de la ciudadanía. Doctor, gracias por su participación. Tal vez un mensaje para los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Por supuesto que sí. La Universidad Ecuatoriana en la década de los 70 aproximadamente se caracterizaba por su criticidad. Era necesario que la universidad sea crítica con los gobernantes locales, centrales, al respecto de las decisiones que tomaban y precisamente esa criticidad que nacía desde la academia. Y es necesario rescatar esa criticidad, que la academia vuelva a tomar
el papel, el protagonismo al respecto de cómo se están tomando las decisiones de nuestro país y que de esta manera vuelve a influir en nuestra vida democrática. En los últimos 10 años se perdió ese protagonismo por el miedo que se impuso a la Universidad Ecuatoriana, tanto estudiantes como autoridades como profesores, y es necesario rescatar esta criticidad nacida desde la academia. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos al doctor Marcelo Espinel por su participación en nuestro programa. Gracias, hasta pronto.